No solamente la Reforma impulsó esa libertad frente a la tiranía con el principio de supremacía de la ley, lo impulsó también con el principio de división de poderes. Ahora, fíjense en esto porque es enormemente interesante. Nosotros no hemos vivido históricamente, más allá de algún planteamiento teórico, la idea de la separación de poderes. Si se molestan ustedes en leer los textos de declaración de independencia de las repúblicas hispanoamericanas, incluso en el caso de Del Valle, que es un canto al optimismo humano, a la luz, a la esperanza, etcétera, etcétera, tanto en las constituciones españolas como en las constituciones hispanoamericanas hay una visión enormemente optimista del ser humano. Se supone que en el momento en el que alcancemos cierto grado de libertad, todo irá sobre ruedas y no nos espera nada más que una felicidad perpetua. No hace falta que les diga que estas declaraciones, las escribiera quien las escribiera, no se han correspondido jamás con la realidad. Y de hecho nuestras historias están repletas de guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras militares, en algunos casos también dictaduras de izquierdas, pero desde luego sin principio de legalidad y sin división de poderes. ¿Por qué sucede lo distinto en la Europa y después en la América, que no fue de la contrarreforma, sino de la reforma? Porque su visión del ser humano era, si ustedes me lo permiten, bíblicamente pesimista o pesimistamente bíblica. No se hacían ilusiones con el carácter real del ser humano. No pensaban que el ser humano, individual o colectivamente, tendiera hacia el bien. Por el contrario, estaban convencidos de que el ser humano tiene una tendencia hacia el mal, tanto individual como colectiva. Por lo tanto, si el ser humano acababa recogiendo todo el poder en unas manos, eso acabaría en tiranía. Podía hablar de la ilustración, de la luz, del futuro luminoso, pero acabaría en una tiranía. Y por lo tanto, el poder tenía que dividirse y controlarse entre sí para evitar que el régimen acabara degenerando en una tiranía. Permítanme darles un ejemplo para que puedan entender esto de manera más cabal. Hace un año y pico estuve repasando la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. Las cartas de Adams a Washington, de Jefferson a Hamilton, etcétera, etcétera. En esa correspondencia aparece continuamente referencias, es lógico, en una nación de raíces reformadas, aparecen continuamente referencias a la Biblia. Pero curiosamente uno de los textos que más aparece de la Biblia es un texto del profeta Jeremías en el que se dice que el corazón humano es engañoso, es decir, tiende a engañar a los demás y a engañarse a sí mismo. Y puesto que el corazón humano es engañoso, tendemos a engañarnos y si podemos a engañar a los demás, evidentemente la única manera de preservar la libertad era limitar el poder, separar los poderes y que esos poderes se controlaran entre sí para evitar que degenerara en una tiranía. Y es una preocupación continua de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Si el poder se concentra, estamos perdidos, acabaremos en una tiranía. El poder tiene que ser limitado bajo la supremacía de la ley y vigilándose. O por expresar el lema clásico del constitucionalismo norteamericano, tiene que ser un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, en el cual los tres poderes del Estado se frenan y se contrapesan o acabaremos en tiranía. Ahora, por supuesto, la historia constitucional de Estados Unidos tiene sus luces y sus sombras, pero reconozcamos que, a diferencia de nosotros, en más de 2 siglos de historia constitucional, nunca tuvieron una dictadura fascista, nunca tuvieron una dictadura militar, nunca tuvieron una dictadura de izquierdas, nunca tuvieron algo que se pareciera a una dictadura, ni tampoco un golpe de Estado. Incluso puestos a hablar de guerras civiles, están en la cola de las guerras civiles de cualquier país de América, con la excepción del Canadá, nos guste o no nos guste. La reforma implicó la libertad de la tiranía, no solo la libertad de la ignorancia, sino la libertad de la tiranía, y lo fue
por el hecho de que estableció la supremacía de la ley, que nunca hemos conocido en nuestras historias, no por mucho tiempo, y estableció además la separación de poderes.